con la presencia del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, quienes ustedes el día de ayer tuvieron oportunidad, y no me dejarán mentir, es una autoridad en la materia, por lo que pues estamos muy contentos de tener este segundo día de manera virtual, aprovechando la nobleza de las tecnologías. No quisiera hacer un uso excesivo de la voz y preferimos aprovechar el tiempo para escuchar al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Si el doctor está de acuerdo, pueden ustedes realizar preguntas durante la exposición del doctor de dos maneras, pidiendo el uso de la voz, levantando la mano, la manita que se encuentra en la barra de herramientas en la parte inferior de su pantalla, o bien escribiendo, si no tienen audio, su pregunta en el cuadro de comentarios que está en el ángulo inferior derecho de su pantalla. Así que, sin más preámbulo, doctor, por favor, muy bienvenido, le cedo el uso de la voz. Mil gracias, doctor don Alejandro Camacho, lo saludo con el cariño de siempre y le agradezco sus palabras tan amables. Y claro que saludo con todo mi afecto y admiración, como les dije ayer, a todas las personas que integran esta audiencia académica. Espero que el tiempo que transcurrió de que nos despedimos ayer a este momento, pues haya sido una jornada exitosa, una jornada de muchos logros y estén con buena salud y ánimo. Sobre esa base, vamos a continuar lo que estamos tratando dentro de este diplomado en Derecho Procesal Electoral. Recuerden que lo que estamos analizando son aquellas facultades que sustancial, materialmente, en esencia, son jurisdiccionales y que en principio deben corresponder a una autoridad precisamente jurisdiccional. Y sin embargo, por disposición constitucional y legal, se le asignan al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos electorales que conocemos por sus siglas como OPLES, que son autoridades electorales, claro, pero autoridades de carácter administrativo. Entonces, en principio, no tendrían por qué contar con esas facultades que en esencia son jurisdiccionales. Esa fue nuestra temática el día de ayer, distinguir entre una función materialmente o sustancialmente jurisdiccional y sustancialmente administrativa. Y luego pues nos abocamos a ver cuáles son esas facultades que tiene el instituto, concretamente el instituto, ya hablaremos de los OPLES. Y entonces me encontré, en primer lugar, el recurso de revisión, que incluso está regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Precisamente es el primero de los medios que está regulado. Primero nos da esa ley las normas generales, las reglas aplicables a cualquier procedimiento impugnativo electoral, y luego ya va regulando uno a uno. Va a hablar del juicio de inconformidad, del recurso de reconsideración y así. Pero el primero es el recurso de revisión, y ese es un recurso que en esencia lo vamos nosotros a calificar como administrativo porque conoce y resuelve el instituto. El propio instituto conoce de sus actos realizados y ahora impugnados. Claro que quien revisa y decide sobre el particular es el órgano jerárquicamente superior en una estructura muy compleja que tiene el instituto. Y señalamos casos. Bueno, esa es la primera facultad de carácter jurisdiccional que me encuentro que queda en manos de un órgano administrativo, de una autoridad administrativa, el instituto. Pero también, si sigo ahondando en ello, me encuentro, pero ya no en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sino en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Me encuentro los procedimientos sancionadores electorales. Y veíamos que hay en concreto dos formas de procedimiento sancionador electoral. El ordinario, que conocemos por sus siglas como POS, y el especial sancionador, que por sus siglas lo conocemos con el PES.
Y ahí también la autoridad electoral administrativa tiene funciones para conocer y en un caso hasta para resolver el procedimiento, lo vimos ayer. Y nos encontramos, por ejemplo, con el caso del procedimiento especial sancionador, que precisamente a raíz de una pregunta que oportunamente planteó una de las personas del grupo, pues establecimos que tenía una naturaleza mixta, porque una parte, la que se encarga de la sustanciación y tramitación de ese procedimiento especial sancionador, corre a cargo del instituto en sus órganos que mencionamos. Pero ya cuando queda para estar en estado de resolución, debe pasar a la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Entonces vas a tener una fase jurisdiccional. Y vimos también las funciones que ejerce la sala superior dentro de ese procedimiento respecto a ciertas decisiones de la propia sala regional especializada y por supuesto de las autoridades del INE. Entonces, esto lo vimos de una manera panorámica porque dentro de la programación del diplomado tenemos también una sesión más adelante en donde se va a estudiar el recurso de revisión y el recurso de apelación y otra donde se va a estudiar el procedimiento especial sancionador. Por eso nuestra función no era profundizar en estos medios impugnativos. Bueno, sin embargo, ahí terminó la clase el día de ayer y hablábamos que una de las decisiones en donde sí tiene que aplicarse criterio jurídico y que va a afectar positiva o negativamente la esfera jurídica de las partes, son las decisiones que toma el instituto, estoy hablando de procedimientos sancionadores, en, por ejemplo, las causales de improcedencia, de desechamiento, etcétera. Bueno, veamos entonces el artículo 466 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se habla precisamente de los procedimientos sancionadores electorales, me señala las causales que pueden dar como resultado la improcedencia. Es decir, no procede, no entra tu medio impugnativo, no vamos a entrar al fondo del asunto porque no procede. Y la ley señala, no puede quedar al arbitrio del juzgador. Entonces, a ver, ¿cuándo se puede dar causal de improcedencia? Dice aquí en 4 opciones. Mira, una, que verse sobre violaciones de normatividad interna de partido político y el denunciante no acredite militancia o su interés jurídico en ello. Entonces, lo que estamos denunciando o quejándonos es de que se ha violado la norma interna de un partido político, por ejemplo, lo que está establecido en sus estatutos, en algún aspecto. Pero la persona que está denunciando no demuestra que sea miembro del partido, que tenga militancia, o que no teniéndola de cualquier manera sí le afecta a esa situación. Entonces aquí en el fondo lo que estaría sucediendo es que ese denunciante carece de interés jurídico. Ese es otro concepto de derecho, que consiste en tener una afectación por una decisión que se toma. Si no me afecta, no tengo por qué impugnar, porque no hay interés jurídico. Y esto ya se pedía desde la antigüedad. ¿Sí? Desde la época del derecho romano ya se pedía que quien llevaba a cabo una denuncia de tipo procesal debiera demostrar que lo que estaba sucediendo le afectaba positiva o negativamente para entonces acreditar ese interés jurídico. Bueno, entonces la primera causal de improcedencia es no tener interés jurídico por la razón que ahí está sentada. Otra causal es que no se hayan agotado las instancias internas del partido. Si es el caso, si es un asunto de partidos políticos. Entonces el partido político está obligado por la Ley General de Partidos Políticos y por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a contar con órganos internos en su estructura, órganos de justicia.
llámele como le llame, puede ser Comisión de Honor y Justicia o lo que tú quieras, el nombre queda a libertad y la forma de organizar esa estructura a libertad a decisión del partido, pero debe contar con él, entonces debo previamente agotar esa instancia antes de pasar a una denuncia para instaurar un procedimiento sancionador electoral. Otra causal de improcedencia. Se trata de hechos imputados a la misma persona y existe ya una resolución de Consejo General, o sea, ya este asunto fue tratado anteriormente. El Consejo General del Instituto tomó una resolución, dictó una resolución, y esta se impugnó o no se impugnó. Si no se impugnó, pues ya causó estado, ya pasó el tiempo de impugnación. Ahora, si se impugnó, y entonces pues hay ya de parte del tribunal una resolución al respecto. Entonces ya no podemos volverlo a plantear porque esto ya fue conocido en otro nivel. Y una última causa de improcedencia es que se denuncien actos en los que el INE no tiene competencia. Presenta una denuncia, pero esa denuncia debería haber sido objeto de una demanda de recurso de apelación. Es decir, el instituto ahí no tiene nada que hacer, no tiene facultades, entonces pues, no puede conocer el asunto. Ahí lo que nos va a contestar es que no procede porque no es la vía adecuada, que lo intentemos por otra vía, que por ejemplo es el recurso de apelación, en donde el instituto no tiene competencia. Ahora, otra cosa es la causal de sobreseimiento. El sobreseimiento se da cuando ya se admitió la denuncia y por alguna causa va a quedar ya sin efectos, pero ya está aceptada. Entonces lo único que vamos a hacer es establecer un acuerdo donde decimos por qué se va a sobreseer y darle archivo. Ya no podemos avanzar. Por ejemplo, porque admitida la queja o denuncia sobrevenga una causal de improcedencia. No nos habíamos percatado que había una causal de improcedencia. Pero ya al analizar el asunto vemos que es improcedente. Por ejemplo, está denunciando cosas que no son de competencia del INE. Entonces, bueno, pues debemos advertir que no podemos continuar viendo esto porque no nos compete. O bien, otra causa de sobreseimiento, el partido político que presentó la queja o denuncia pierde su registro. Entonces ya no tiene caso que sigamos ahondando en el procedimiento, tenemos que dejarlo donde se quedó, porque ya incluso ese partido perdió su vigencia en registro. O bien el denunciante se desiste, se arrepiente y presenta por escrito su desistimiento y lo confirma. Ya no quiere. Si ya no tiene interés, pues el instituto ya da por concluido el trámite. En otros casos, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el procedimiento especial sancionador, vamos a poner un juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Yo reclamo que no se me ha entregado mi credencial para votar con fotografía, necesito reponerla, ya perdió vigencia, hago el trámite, me niega por alguna razón el instituto ese trámite, no me da acceso, y yo presento mi juicio para la protección ante la autoridad correspondiente. Y en eso fallezco, bueno, pues ya no tiene caso, ya no podemos seguir con esto, ya la persona que necesitaba la credencial ya se murió. Bueno, entonces se va a sobreseer, ya no vamos a continuar, porque vino una causal de sobreseimiento. Otra cosa es el desechamiento. Por ejemplo, en el procedimiento especial sancionador, la denuncia será desechada de plano, o sea, sin ningún trámite más, por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, y dice la ley, sin prevención alguna, o sea, así, automáticamente, en estos casos, cuando la denuncia no reúna requisitos, le faltan requisitos, ¿sí? Y ya entonces tendríamos que ver cuáles son los requisitos que debe tener la demanda o la denuncia en un procedimiento especial sancionador. Por ejemplo, no se ofertan o no se entregan pruebas. Pues ahí ya queda desechado.
Ahora bien, otra causa, los hechos denunciados no constituyen violaciones en materia de propaganda político-electoral, que es lo que debe conocerse en un procedimiento especial sancionador. O bien no se aportan, como les decía, o ofrecen pruebas. La denuncia sea evidentemente frívola. ¿Qué significa frivolidad en materia jurídico-procesal? Que lo que se está pidiendo no puede darse, no puede complacerse la demanda porque no tiene fundamento jurídico o por lo que se está, el procedimiento que se está desarrollando no conduce a nada, es intrascendente, ¿sí? Entonces, la frivolidad no es una palabra, digamos, ajena al derecho, no, existe en el derecho y existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver qué entendemos por frivolidad. Se da cuando no tiene sentido tu impugnación, estás reclamando cosas que son intrascendentes o los mecanismos que tiene el procedimiento no te alcanzan para lograr tus pretensiones. O sea, estás denunciando por denunciar, es frívola. Claro, hay que tomar en cuenta esa jurisprudencia, concretamente en el caso del Tribunal Electoral, para que veamos exactamente si se dan las causales para poder considerar una denuncia como frívola. Ahora, en estos casos debe notificar la unidad técnica de lo contencioso electoral a la brevedad posible, tanto al denunciante diciéndole que se desecha su denuncia, como a la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Estas disposiciones se encuentran en el artículo 471 en los párrafos 5 y 6. Ahora bien, las facultades de la Sala Superior del Tribunal. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral señala en el artículo 109, el penúltimo de los artículos. ¿Se acuerdan que les dije esta ley es muy breve en articulado? Tiene 110 artículos de fondo más transitorios. Bueno, pues en el penúltimo, en el 109, la Ley General del Sistema de Medios, dice que procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, o sea, del PES, en contra de estas tres opciones. Las sentencias declaradas, dictadas por la Sala Regional Especializada. ¿Se acuerdan ustedes que la Sala Regional Especializada toma decisiones? Pero estas pueden ser controvertidas en el mismo tribunal, nada más que ante el órgano superior, que es la sala superior. Y también respecto de las medidas que tome el instituto en materia de medidas cautelares, ya sea que las tome y según nosotros no debiera haberlas tomado, o que debiéndolas tomar no las tomó. Bueno, esto lo debe conocer la sala superior. Y también cuando se desecha la denuncia. Entonces ya vimos las causas que pueden hacer desechar una denuncia, por ejemplo, que se considere frívola y el afectado pues va a la sala superior y manifiesta que está mal calificada su denuncia. Bueno, ya corresponderá a la sala superior establecer si es o no frívola la tal denuncia. La última palabra obviamente la tiene la sala superior. Entonces son las causas en las cuales sala superior interviene también en este procedimiento. Y claro, queda también el recurso de apelación del que sí hablamos la clase pasada, señalando que en una parte de su procedencia viene a corresponder a una segunda instancia de lo declarado o establecido en un recurso de revisión. Y entonces ahí tienes los artículos 42 a 44 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que regula el recurso de apelación, pero ese sí es jurisdiccional. Conocen y resuelven las salas correspondientes del tribunal. Y con ello se cumple el principio de que todo acto o resolución de autoridad administrativa electoral pueda impugnarse para ser resuelto por autoridad jurisdiccional. O sea, nuestro sistema jurídico establece que cualquier acto de autoridad, por ejemplo, administrativa, pueda ser después visto en una segunda instancia por una autoridad que sí es jurisdiccional.
Bueno, de cualquier manera, hasta aquí, donde vamos, ya observamos que en materia de recurso de revisión y en lo contencioso electoral, ¿sí? Tenemos, ese sancionador electoral, tenemos actividades que son funcionalmente o sustancialmente jurisdiccionales y sin embargo las lleva a cabo la autoridad administrativa. Nota, lo referente al procedimiento sancionador electoral, como les dije ayer, se va a analizar en este mismo diplomado de Derecho Procesal Electoral, pero en su sesión 9. Esta que estamos cubriendo es la 6, entonces faltan todavía algunas clases más adelante para que penetren al campo de lo administrativo sancionador. Ya lo verán con calma. Nosotros hemos tenido que referirnos, aunque sea así muy panorámicamente, porque bueno, pues estamos viendo esas funciones donde son netamente jurisdiccionales, aunque las lleve a cabo una autoridad administrativa. Pero todavía en esa ley general de instituciones y procedimientos electorales, en sus últimos artículos, señala un régimen de responsabilidad de los servidores públicos. Servidoras y servidores públicos que están dentro de la estructura del instituto pueden caer en responsabilidad. Y ahí también una parte importante desempeñan las autoridades administrativas. Vamos a verlo. El artículo 479 señala las causales de responsabilidad de los servidores públicos del INE. ¿Por qué causas pueden caer en responsabilidad administrativa? Para tales efectos, el órgano interno de control del propio instituto se sujetará al régimen de procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces hay que irnos a esa ley, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde habla de todo tipo de servidores públicos. Y entonces el órgano de control que va a conocer de estas cosas tendrá que ajustarse en lo que sea conducente a esa Ley General de Responsabilidad Administrativa. Entonces ahí tenemos una tercera opción en donde va a cubrir facultades jurisdiccionales un órgano administrativo. La organización interna y funcionamiento y atribuciones del órgano interno de control del instituto se regula en la ley que hemos señalado, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre los artículos 487 a 493. Fíjate que esta presentación que está viéndose en este momento en pantalla y que utilizamos desde ayer, te dije que va a llegar a tus manos como material de apoyo. Y ahí pues tienes una especie de acordeón, ¿verdad? O sea, cuando tengas necesidad de consultar estas normas, pues ya no tienes que andar buscando por toda la ley, vete directamente a esos artículos y ahí te vas a encontrar todas las disposiciones sobre el rubro que te interesa. Y entonces, aparte está la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y su última reforma data del 22 de noviembre de 2021, del año pasado. Entonces, en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, se señala el procedimiento de responsabilidad administrativa que se regula en los artículos 111 al 229. De manera que si estás frente a un asunto de responsabilidad de servidor o servidora pública que forma parte del Instituto Nacional Electoral, hay que irnos a esos artículos para ver qué va a suceder. Sobre lo resuelto en este tipo de procedimientos, es procedente el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE, siempre que la esencia de la impugnación sea de carácter estrictamente laboral.
Entonces ahí tenemos la oportunidad de que el tribunal nos revise lo que sucedió en el procedimiento para sancionar a un servidor o servidora pública en el instituto, siempre y cuando se aduzca una cuestión meramente laboral. Y entonces tengo que ir a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en la parte que regula ese juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del instituto. Y ahí voy a encontrar jurisprudencia y tesis emitidas por la Sala Superior del Tribunal y me voy a encontrar casos emblemáticos o muy importantes o que han sido pues parteaguas en la materia. Me voy a encontrar mucho material para poder encontrar en un momento dado apoyo, por ejemplo, al trabajador que está siendo afectado. Yo me encuentro en este campo con la tesis 128 del año 2001, emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene como rubro lo siguiente: juicios laborales en materia electoral respecto de servidores del Instituto Federal Electoral. Y aquí dice todavía Instituto Federal Electoral, porque acuérdate que esa tesis es de 2001, está vigente, pero todavía menciona al Instituto Federal Electoral. Debes entender ahora Instituto Nacional Electoral. Únicamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede tramitarlos y resolverlos sin que lo actuado y decidido sea en juicio de garantías, le puede vincular. Entonces, sin que lo actuado y decidido en un juicio de garantías la pueda vincular. ¿Por qué habla entonces del juicio de garantías, que es el amparo? Porque como se trata de responsabilidad de servidores, es posible que esto se haya también intervenido la tramitación a través de un juicio de amparo que solicitó la persona afectada y ahí se tomó alguna decisión. Sí se puede porque no es materia electoral, es materia laboral y se está hablando de sanciones que se le imputan a una persona. Bueno, Sala Superior puede conocer también el asunto estrictamente en lo que se refiere a lo laboral, sin que en ello intervenga o tenga alguna influencia lo que se haya decidido en el amparo. Entonces hay que leer esta tesis con mucho cuidado para que veamos exactamente las facultades que ejerce Sala Superior en los juicios laborales en materia electoral. Porque aquí está mezclado el aspecto de lo electoral con algo que no tiene nada que ver con lo electoral. Las infracciones que se supone cometió el servidor público y la posibilidad de que haya solicitado en algún momento la aplicación de un juicio de amparo, la protección de la ley de la autoridad federal, de la justicia federal, para que en vía de amparo lo proteja. Y ahí se tomó alguna decisión. Eso no va a influir en el criterio de la sala superior. Ella queda en libertad de tramitar todo lo que le corresponda o competa, porque será de carácter estrictamente laboral. Ahora voy a pedirles a ustedes un gran favor. En sus dispositivos, quienes puedan hacerlo, procuren encontrar el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. Esto es del Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué hay que buscar este estatuto? Porque ahí me encuentro algo que la sala, que la Escuela Judicial Electoral me está pidiendo que desahoguemos frente a ustedes. Y ese algo es el procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad. Y para que yo pueda hablar de él, pues tengo que irme al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. Por el puro título del estatuto, me doy cuenta que está abarcando al personal de carrera
Acuérdense que ayer dijimos que en la estructura del instituto se busca que el desempeño sea profesional, por eso constantemente se están dando cursos de actualización y de capacitación y exámenes concursales para que el personal vaya subiendo en jerarquía, pero por méritos de conocimiento, de antigüedad y de muchas otras cosas. Entonces, pues a eso se refiere este estatuto, pero también a las personas cuyo desempeño es meramente administrativo. Entonces abarca prácticamente a todo el personal del instituto. Bueno, si ustedes lo tienen a la mano, le ruego a uno de ustedes que se quede en la parte inicial donde está el glosario de términos, porque luego por aquí te ponen algunas iniciales y bueno, para no estar yendo de un lado para otro, pues uno de ustedes se quede en la parte de glosario, para que si aquí tropezamos con algunas iniciales, sepamos qué es lo que está diciendo. Pero todos los demás se vayan al artículo 307 del estatuto, 307. Y ahí precisamente vemos que está el título cuarto que dice del procedimiento laboral sancionador. Otra facultad de carácter materialmente jurisdiccional que ahora le va a corresponder conocer y resolver a un órgano administrativo. Entonces, fíjate, ya teníamos el recurso de revisión, ya teníamos el procedimiento sancionador, el procedimiento administrativo sancionador en sus dos posibilidades, ordinario y especial. Ya tenemos la responsabilidad de servidor o servidora públicos en el instituto. Era la tercera opción. Ahora voy a entrar a la cuarta opción, el procedimiento laboral sancionador. Bueno, entonces yo me encuentro en este estatuto, se establece el procedimiento laboral sancionador, el PLS, tendiente a desarrollar una serie de actos por parte de las autoridades competentes del instituto y terceros para determinar posibles conductas y en su caso imposición de sanciones a las personas denunciadas cuando se incumplan obligaciones y se acrediten prohibiciones a su cargo o que se infrinjan normas constitucionales, legales, estatutarias, o sea, de este estatuto, reglamentarios o de acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa sin perjuicio de lo establecido en otro tipo de responsabilidades. Porque fíjate, hace un momento vimos que un servidor o servidora del instituto, como cualquier persona de las que trabajamos en la estructura burocrática del país, podemos caer en una conducta de infracción. Podemos caer en una conducta de responsabilidad de servidor o servidora públicos. Y entonces tendríamos que someternos a un procedimiento precisamente para determinar la certeza o no de nuestra responsabilidad y consecuentemente las sanciones si es del caso. Pero este procedimiento laboral sancionador se refiere a faltas administrativas que podemos cometer sin llegar al grado de una infracción y menos de un delito. Por eso dice aquí, sin perjuicio de lo establecido en otro tipo de responsabilidades. O sea que si el asunto es tan grave que llega al grado de francamente una infracción o incluso un delito, bueno, pues sería aplicable otro tipo de normatividad que desde luego ya se sale de las manos del instituto. Y esto lo dice el artículo 307 que estás viendo ahí, precisamente en su última parte señala lo que dice esta lámina. Dice que pues de más normativa que emitan los órganos competentes del instituto sin perjuicio de lo establecido respecto a otro tipo de responsabilidades. O sea, deja abierta la puerta por si la situación que estamos conociendo es tan grave que cayó hasta en una infracción y quizás hasta un delito.
Bueno, pues eso ya se saldría obviamente, claro, del procedimiento laboral. Porque fíjate, aquí en el procedimiento laboral me dice que es una violación, pues a ley, a constitución, etcétera, pero incluso dice a una circular. Una circular es una orden administrativa, me la dicta mi jefe superior, mi inmediato superior. Circular, a partir de mañana se hará esto y esto, el horario será de tal a tal hora. Son circulares. Su grado de normatividad es menor, mucho menor a una disposición constitucional, por ejemplo. ¿Y qué pasa si yo como trabajador no acato al pie de la letra esa circular? Estaría yo en la posibilidad de ser sometido a un procedimiento laboral sancionador. Tendría yo que explicar por qué no cumplí con esa circular. A ver si hay alguna razón que justifique mi desacato. Puede ser, pero esto tendría que conocerlo la autoridad superior, valorarlo, y de no ser justificable, pues habría muchas cosas, desde un extrañamiento, una llamada de atención severa, hasta tal vez un despido, pero no llegamos al grado de una infracción que pues tenga que ser conocido a otro nivel y menos de un delito. Bueno, pues ese es el procedimiento laboral sancionador. Pero veamos, este procedimiento se regula en el estatuto en sus artículos del 307 al 357. Entonces ahí en el estatuto tendríamos que ir viendo artículo por artículo y de alguna manera irlo explicando. No lo vamos a poder hacer porque tenemos solamente 2 horas para desarrollar esta temática, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que el diplomado debería realmente tener una extensión mucho mayor. Eso se lo decimos al maestro Camacho, a ver si la próxima nos programa para medio año o cosas así, ¿verdad? Porque tenemos que ir así como abuelo de helicóptero, como cuando pasas por una ciudad y te dicen, mira, ahí está el monumento fulaní, pues nosotros no vemos nada, ¿verdad? No podemos entrar en detalle. Pero bueno, por eso son estas láminas. Si te interesa verlo en detalle, todo lo que se puede hacer, ahí lo tienes. En el 313 instruye el procedimiento la Dirección de Justicia y lo resuelve el titular de la Secretaría Ejecutiva, la que también, de ser el caso, lo ejecuta lo que se resuelva. Son pues 2 autoridades del instituto las que intervienen, una que es la instructora y otra que es la resolutora. Entonces, de acuerdo con este artículo 313, la Dirección de Justicia del Instituto abre expediente, inicia el trámite, va integrando el expediente con los documentos que corresponda, o sea, y va dejando todo de manera que ya únicamente se resuelva. Por eso es la autoridad instructora, pero no es la que va a resolver. El que resuelve es el titular de la Secretaría Ejecutiva, la o el secretario ejecutivo del instituto. Ese mismo personaje, hombre o mujer, pues será quien en su caso ejecute lo que ahí se resuelva. Entonces hay 2 autoridades dentro del propio instituto, una instructora que integra, que pone todo en orden y pasa el expediente a Secretaría Ejecutiva para que ella tome la decisión. Ahora, 319, artículo 319, puede iniciarse de oficio o a petición de parte. O sea, el propio instituto, ¿sí? Sin necesidad de una denuncia o cosas así, puede actuar. Por ejemplo, cuando yo he desobedecido una circular y pues me va a llamar a cuentas, bueno, ¿por qué usted está haciendo lo contrario a lo que dice la circular? Explique sus razones. A lo mejor puedo justificarlas, una causa de fuerza mayor o lo que sea. Pero si no las puedo justificar, pues vendría una sanción. Y por otro lado, también puede entablarlo a petición de parte, porque hubo una denuncia. 350, artículos de 350, las posibles sanciones. A ver, ¿qué me pueden aplicar? Amonestación, llamadota de atención. Eso es muy doloroso. No físicamente, sino moralmente. Imagínate que te llamen la atención de una manera airada y además justificada.
pues sí, ya pesa. Y va a pesar también en tu expediente porque va a quedar constancia de que fuiste amonestado por este motivo. Echas a perder toda una carrera que tenías íntegra, que tenías muy blanca, muy limpia, pues una llamada de atención no es cosa menor. Y sobre todo cuando esta está justificada, está fundamentada. O bien suspensión de tus labores por X tiempo, o francamente destitución, ¿sí? Y puede haber hasta una sanción pecuniaria. Bueno, al menos así lo autoriza la ley. Así que, pues si hay consecuencias jurídicas, están afectando tu esfera jurídica y lo está tomando esa decisión no un órgano jurisdiccional, sino un órgano administrativo. No debe confundirse. Ahora vamos a otra cosa. Hasta aquí queda el procedimiento laboral sancionador. Ya vimos, cometo una falta en mi trabajo, puede ser pequeñita, puede ser más grave, me llaman la atención. Bueno, primero se escucha a la parte comprometida para que aduzca lo que a su derecho convenga. A lo mejor la libra, a lo mejor demuestra que hubo una razón que justifica el haber no respetado esa norma o haber actuado contrariamente a lo que se deseaba, o a lo mejor no. Pero bueno, ahora viene el recurso de inconformidad. Es otra opción de una actividad no jurisdiccional que sin embargo de una autoridad que no es jurisdiccional y que sin embargo va a conocer una situación que es esencialmente jurisdiccional. Entonces ya teníamos el recurso de revisión, los procedimientos sancionadores electorales. Teníamos también el de responsabilidad de servidor, servidora pública. Teníamos el juicio laboral electoral. Y ahora tenemos un recurso de inconformidad, que es la quinta posibilidad de que un órgano administrativo, como es el instituto, conozca de un asunto que debiera ser jurisdiccional. Vamos a esa quinta opción, el recurso de inconformidad. Fíjate que para las personas que manejan jurisdiccionalmente los medios impugnativos, quizás podrían de primera instancia decir, oiga, se equivocó, porque la inconformidad no es un recurso, es un juicio. No, no me equivoqué. Y por eso dice aquí en esta lámina, no debe confundirse con el juicio de inconformidad que se encuentra regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es de la competencia de las salas del tribunal y que será estudiado en este mismo diplomado, como les dije ayer, pero hasta la sesión 11. O sea que falta un buen rato para que lleguen ahí. Pero cuando lleguen ahí, ese sí es un juicio. Yo no me estoy refiriendo al juicio, sino al recurso, aunque el segundo nombre lo comparten. Fíjate en esto, para que no te quedes con esa situación un tanto dubitativa y a reserva de que el juicio de inconformidad lo vas a estudiar en la sesión 11, ese juicio de inconformidad, para que se entienda de una manera muy sencilla, es en donde los partidos políticos, por ejemplo, van a aducir algunas irregularidades que ocurrieron en el proceso electoral y sobre todo en el día de la jornada electoral, no únicamente, pero sobre todo lo que ocurrió en la jornada electoral. Por ejemplo, nos dimos cuenta que se dejaron votar a personas que no tenían credencial o que no estaban en la lista nominal de electores. Y si yo veo la ley, esa es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, esto puede dar origen a la nulidad de la votación recibida en esa casilla. O sea, todas las personas que ahí votaron, haz de cuenta que no lo hicieron, porque todos sus votos van a quedar nulos. Claro, hay que alcanzar la determinancia, ya verán ustedes qué es eso. En fin, no es así de sencillo como lo estoy diciendo. Y además queda a juicio del tribunal. En la sala que corresponda, puede ser una regional,
la Toluca, Guadalajara, la que tú quieras, o bien la sala superior. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la elección presidencial va en única instancia directamente a sala superior. Pero para eso sirve el juicio de inconformidad, para que tú ahí aduzcas que hubo fraude, que hubo trampa, que no se respetaron las normas en la jornada electoral, todo lo que quieras. Claro, lo demostrarás con tus pruebas y la decisión la tomará el tribunal. Pero ese es el juicio. Yo estoy hablando del recurso de inconformidad. Se parece mucho, así al oírlo pareciera confundirlo, pero es otra cosa. El recurso al que yo me estoy refiriendo aquí está regulado en el estatuto en los artículos 356 a 368. Entonces, si tú tienes en tu dispositivo el estatuto, vámonos al 358. Dice el recurso de inconformidad, del recurso de inconformidad. Este recurso es el medio de defensa que se puede interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades instructora y resolutora y tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los actos o resolución impugnados. A ver, eso dice el 358, me está definiendo qué es el recurso de inconformidad y me está diciendo que es el medio de defensa que se puede interponer para controvertir, para combatir, para impedir las resoluciones emitidas, dice por autoridad resolutora instructora. ¿Y esas cuáles son? Lo acabamos de decir en el juicio electoral, en el juicio laboral electoral, hay una autoridad instructora y una autoridad resolutora. A ver, vamos a ver si esto es cierto. Sí, fíjate, aquí dice el 313, en el procedimiento laboral sancionador, cuando yo desobedecí en mi ejemplo una circular. La circular decía, a partir del próximo lunes, ta, 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 ta. Y yo no hice ta, 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 ta. Simplemente hice a un lado la circular y no la tomé en cuenta. Me van a llamar. ¿Qué le pasa? Tenía usted esta circular que se le dio desde el martes. Entonces debería haberla precisamente entendido y aplicado a partir del lunes. ¿Qué pasó? Bueno, entonces me van a someter a un procedimiento laboral sancionador dentro del mismo instituto. Pero ahí en ese procedimiento me encuentro que hay una autoridad que instruye, la Dirección de Justicia, y otra que resuelve, la Secretaría Ejecutiva. Por eso ya aquí, cuando yo no estoy de acuerdo en lo que decidieron, entonces me dice que este recurso sirve para que se pueda combatir lo que decidió la autoridad instructora y la autoridad resolutora en un procedimiento laboral sancionador. O sea que viene a ser como una segunda instancia, como una especie de apelación a lo que se decidió en un juicio laboral electoral. Por eso era necesario, para poder hablar del recurso de inconformidad, que previamente supiera de dónde venía o para qué sirve el juicio laboral electoral. Ahora bien, tiene por objeto revocar, o sea, que quede sin efecto sus resoluciones, o bien modificar o bien confirmar los actos, ¿sí? Entonces vamos a procurar, pues, que cambie, que no se aplique la decisión que se tomó y que me perjudica. Consecuentemente, se vuelve una segunda instancia respecto del procedimiento laboral sancionador. Es una segunda oportunidad que tengo para que mi caso se vuelva a conocer y a lo mejor ahí puedo resolver el problema. Puede ser interpuesto por quien tenga interés jurídico, a quien le afecte la decisión tomada en el juicio laboral, en el procedimiento laboral. Ahora, ¿qué autoridades son competentes? Porque tiene que ser necesariamente una autoridad superior para que pueda juzgar lo que hicieron las de menor jerarquía. Las autoridades competentes son la Junta General Ejecutiva si se combate una resolución del secretario ejecutivo. También cuando la autoridad instructora decrete el no inicio, o sea, decidió no establecer el procedimiento
o sobreseimiento. O sea, decidió que no se entabla el procedimiento o ya estando entablado lo sobreseyó y consideramos que no fue correcto. Entonces, como dice que quien tenga interés jurídico a quien le afecte en alguna medida la decisión, pues esta entablará el recurso de revisión en contra también de la negativa de cambio de adscripción y rotación. El instituto me está enviando a otra adscripción, yo presto mis servicios en el Estado de México porque vivo en Naucalpan y me está enviando a Aguascalientes, eso para mí implica un trastorno muy grande. Entonces, pues esa adscripción, ese cambio de adscripción o rotación, yo me niego a él y entonces hemos entablado ese juicio laboral y en este caso será la Junta General Ejecutiva en el recurso de inconformidad la que termine decidiendo. Ahora, el Consejo General respecto de los acuerdos para cambio de adscripción o rotación, siempre que se trate de una resolución de fondo, si se trata de un desechamiento o sobreseimiento, resuelve el secretario del Consejo General. Entonces, fíjate, el asunto puede llegar hasta el órgano cúpula del instituto, que es el Consejo General. ¿Y cuándo llega hasta allá? ¿Cuándo llega hasta esa autoridad suprema del instituto? Cuando se trata de acuerdos precisamente para cambio de adscripción y rotación. Entonces aquí ya la última palabra la tiene el Consejo General. Tratándose del proceso, del proceso laboral, solo se ofrecerán y admitirán pruebas supervenientes. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Las pruebas que se ofrecieron deben ser siempre las que conoció la autoridad inferior a la que ahora vamos a tomarle en cuenta su resolución. Solamente la excepción serían pruebas que llamamos supervenientes. ¿Y esas cuáles son? Esas son las que o no existían en la primera instancia que tuviste, o existían pero tú no sabías que había, o no estabas en posibilidad de obtenerlas. Por eso le llamamos supervenientes. No puedes cambiar la probanza porque obviamente pues ya no es la que conoció la autoridad a la que ahora que estamos impugnando. Tienen que ser las mismas pruebas que ofreciste desde el principio, salvo el caso, si es que hay alguna prueba superveniente. Se debe resolver dentro del plazo de 25 días hábiles siguientes a la fecha del cierre de instrucción y se debe notificar a las partes y a las autoridades vinculadas en el caso. ¿Quién hace esas notificaciones? La dirección jurídica del instituto. Bueno, pues hasta aquí el recurso de inconformidad, tú lo estás viendo en el estatuto y ya cada artículo lo podríamos ir desglosando, viendo uno por uno con mucho cuidado para observar si hay algo interesante que pudiéramos tomar en cuenta. Por ejemplo, hagámoslo porque este recurso le presta mucha atención el temario de la Escuela Judicial Electoral. Mira, en el 358 me da la definición que ya sabemos, el recurso de inconformidad es el medio de defensa que se puede interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades instructora y resolutora y tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnados. Lo que se hace siempre en una apelación, voy con el superior y pueden pasar tres cosas. Una, que revoca. Yo tenía razón, se queda sin efectos la resolución, ahí yo gané. O modificar, generalmente es a favor. O sea, no va a ser una sanción tan alta, te vamos a dar una sanción más pequeña. Te vamos a suspender por unos días, no te vamos a despedir. Pues bueno, salí ganando. O peor, confirmar. Ahí perdí la instancia. Lo intenté, era mi derecho, lo intenté, me escucharon, pero no tenía yo la razón. Entonces, bueno, pues se hizo lo posible. Era una oportunidad y la agoté. Ahora bien, 359.
El recurso de inconformidad podrá ser interpuesto por quien tenga interés jurídico en promoverlo. O sea, el afectado, claro, tendrá interés, pero también puede tenerlo la autoridad que ha sido desobedecida, por ejemplo. Serán competentes para resolver el recurso de inconformidad, que ya decíamos, la Junta tratándose de las resoluciones emitidas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que ponga fin al procedimiento laboral sancionador previsto en este ordenamiento. Cuando la autoridad instructora decrete no inicio del procedimiento o sobreseimiento del procedimiento, o en contra de la negativa de cambio de adscripción y rotación. Y respecto de los acuerdos que determinen el cambio de adscripción o rotación de las o los miembros del servicio, siempre que se trate de una resolución de fondo, el Consejo General. Si fuere de desechamiento o sobreseimiento, lo será la o el secretario del Consejo General. Entonces queda muy claro quiénes son los competentes para conocer y resolver. Y vemos que algunos casos pueden llegar hasta el conocimiento. Imagínate qué complicado y qué compromiso para el servidor o servidora pública que su asunto llegue hasta Consejo General. Ahora bien, artículo 361. El recurso de inconformidad podrá presentarse ante el órgano desconcentrado de su adscripción o, en su caso, directamente ante la oficialía de partes común del instituto, dentro de los 10 días hábiles siguientes al que surte efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se recurra, a fin de que lo remitan a la dirección jurídica para los efectos previstos en este capítulo. Entonces, concretamente, para interponer tu recurso de inconformidad, si es que así lo necesitas o lo quieres, pues tienes tienes 10 días hábiles contados a partir de la notificación de lo que ahora vas a impugnar. La interposición del recurso ante otra instancia no interrumpirá el plazo señalado ni se suspenderá la ejecución de la determinación controvertida. Es decir, yo me puedo equivocar y presenté mi demanda de recurso de inconformidad en una instancia que no corresponde. Esta autoridad que lo reciba de inmediato debe ponerlo a disposición de quien sí tiene competencia, pero el plazo sigue corriendo. ¿Sí? No lo interrumpí por presentarlo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nada más tienes esos 10 días hábiles. Ahora bien, en los casos de competencia de la Junta, una vez que la dirección jurídica reciba el escrito del recurso de inconformidad, solicitará el expediente del órgano del instituto o autoridad que emitió el acto controvertido, quien lo remitirá en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Asimismo, en riguroso orden alfabético de apellidos de su titular, en orden cronológico y sucesivo de la presentación de cada escrito de impugnación en su oficialía de partes, la dirección jurídica designará a una de las direcciones ejecutivas o unidades técnicas que integran la Junta para que elabore el proyecto de auto de admisión o bien de desechamiento, y en su caso el proyecto de resolución de fondo que en derecho corresponda. Cuando se advierta que entre dos o más recursos o escritos existe conexidad, o bien por economía procesal se considere conveniente su estudio por una dirección ejecutiva o unidad técnica que integra la Junta de la Dirección Jurídica, entonces esta turnará el expediente a la que haya conocido el primero de ellos, sin que proceda a compensación, salvo que por su número, urgencia o complejidad se estime conveniente que deba turnarse conforme lo previsto en el párrafo inmediatamente anterior. Entonces aquí se estaría haciendo en realidad pues una especie de acumulación. Cabe la posibilidad. En el caso de que se ofrezcan pruebas en el recurso, la Dirección Ejecutiva Unidad Técnica designada por la Junta proveerá lo necesario para su admisión y desahogo. La persona secretaria del Consejo General tramitará y sustanciará el recurso de inconformidad que se interponga en contra del acuerdo, mediante el cual se autorice el cambio de adscripción o rotación
de la o el miembro del servicio y proveerá lo conducente con el fin de que el proyecto de resolución que elabore la dirección jurídica se someta a la aprobación del Consejo General. El recurso de inconformidad podrá ser desechado, en su caso, por la Junta o secretario del Consejo General conforme con sus atribuciones cuando no se haya ordenado su admisión y, por ejemplo, se presente fuera del plazo. El escrito carezca de firma autógrafa, se incumpla con alguno de los requisitos de procedencia, se advierta la falta de interés, se interponga en contra de resoluciones diversas a las mencionadas en el artículo 358, que habla de la procedencia. Medie desistimiento debidamente ratificado y se incumpla con alguno de los requisitos de procedencia señalados en el artículo siguiente. Coincide con las causales que nos van a llevar a el caso de un desechamiento. Cuando se presente un desistimiento, o sea, ya no quiere el impugnante, ya se arrepintió, entonces la autoridad encargada de la sustanciación del medio de impugnación requerirá a la parte peticionaria que ratifique en un plazo no mayor de 72 horas siguientes a su notificación, y dicha ratificación la podrá hacer ante fedatario o bien personalmente en las instalaciones de la autoridad requirente. Si tenemos que estar seguros que se quiere desistir. Siempre se va a pedir esa ratificación. Él dice, ya no quiero. Bueno, ven acá, confírmame que no quieres ya, que estás desistiéndote. La solicitud de ratificación que haga la autoridad se hará con el apercibimiento de tener por ratificado el desistimiento en caso de que el peticionario no responda y se resolverá en consecuencia. Si lo hemos citado a que venga a ratificar y no lo hace, se puede considerar que sí ratificó. Cuando el escrito de desistimiento haya sido ratificado ante fedatario, por ejemplo, ante notario público, con antelación a su presentación, la persona secretaria de la Junta, sin más trámite, decretará lo determinado que en derecho proceda. Lo tenemos ya por ratificado. El escrito mediante el cual se interponga el recurso de inconformidad debe contar con los siguientes elementos. A ver, ¿quieres impugnar mediante un recurso de revisión, de inconformidad? Entonces vente, a ver qué es lo que debe tener tu escrito. Decir el órgano al que estás dirigiéndote, el nombre completo de la persona recurrente, o sea, tú, tu correo electrónico, tu domicilio para oír y recibir notificaciones, la resolución o el acuerdo que estás impugnando, así como la fecha en la cual te fue notificado o tuviste conocimiento. Los agravios, o sea, de qué te dueles, en qué te afecta. Y los argumentos en derecho que corresponda en contra de esa resolución o acuerdo que se recurre con el señalamiento de las pruebas que ofreces y la firma autorizada de quien recurre. En el escrito de impugnación se ofrecerán y anexarán las pruebas y alegatos correspondientes. Tratándose de resoluciones emitidas en el procedimiento laboral sancionador, lo que ya decíamos, solo se podrá ofrecer y admitir aquellas pruebas que revistan el carácter de supervenientes, entendiendo por tales las descritas en el artículo 328. Porque tú en tu recurso de inconformidad te estás quejando de lo que se te decidió en un procedimiento laboral sancionador. Y ahí ofreciste pruebas. Entonces, ahora que te vienes a quejar de lo que ahí se resolvió, no puedes traer, en principio, no puedes traer otras pruebas. Eso sería incorrecto. Obvio, si yo traigo otras pruebas, entonces la decisión puede cambiar. No, tienes que tener las mismas pruebas que ofreciste ahí, salvo las que sean de carácter superveniente. La misma ley, desde la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, te manifiesta que en esos casos sí cabe una prueba superveniente. Pero es una situación excepcional, como tú puedes ver. En principio no hay que cambiar la probanza.
Ahora bien, el recurso será sobreseído, o sea, lo damos por concluido sin haberlo resuelto y lo archivamos, cuando la parte recurrente se desista expresamente y ratifica su desistimiento. Ya no quiere. Pues si el que es el que tiene interés jurídico ya no quiere, pues la autoridad que estaba conociendo y resolviendo menos, ¿verdad? Pues lo archivamos. La parte disconforme renuncie o fallezca durante la sustanciación del recurso. A ver, presenta su renuncia, pero ya no tiene caso que sigamos con el recurso que él mismo había interpuesto, el recurso de inconformidad. O bien se muere, ¿sí? Le dio un infarto y falleció, o tuvo un accidente y falleció, pues ya tenemos que archivar el expediente sin conocer el fondo. O sobrevenga o se advierta la actualización de alguna causal de desechamiento. Ahora bien, la autoridad competente deberá resolver el recurso, decíamos, dentro del plazo de 25 días hábiles. No importa si estamos en proceso o no proceso electoral, a la fecha que se haya determinado el cierre de instrucción, cuando ya se dice, ya tenemos en el expediente todos los documentos necesarios para resolver. Por eso cuando tú ves, siempre se dice, visto los documentos, ¿verdad?, que obran en el expediente, pues vamos a proceder y a resolver. Ahí es donde se cierra la instrucción. Y en este caso te dan 25 días contados a partir de que se cerró la instrucción para que tú puedas resolver. La dirección jurídica debe notificar la resolución a las partes y a los órganos o autoridades vinculados dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a que reciba la determinación respectiva. Y ahí termina el asunto del recurso de inconformidad. Ya después el estatuto viene hablando de otras cosas que ahorita vamos a tratar. Entonces, hasta aquí el instituto haciendo recapitulación. Yo observo que siendo una autoridad administrativa, sin embargo, conoce recurso de revisión, conoce y resuelve. También lo concerniente a procedimientos sancionadores electorales, administrativos sancionadores, el PES y el POS. También resuelve lo referente a régimen de responsabilidad de servidores o servidoras públicas que prestan sus servicios en el instituto. Y también resuelve el procedimiento laboral interno del instituto y también resuelve el recurso de inconformidad. Entonces son 5 oportunidades, 5 áreas, 5 esferas en las cuales el asunto es esencialmente jurisdiccional y sin embargo está conociendo el instituto, que es una autoridad administrativa, en sus diferentes autoridades. Ahora vamos al caso de los soples. Ahorita vamos a darle la palabra a la persona que levantó su mano. Y entonces, vamos a ver el caso de los soples, de los organismos públicos electorales locales. Hay uno en cada entidad federativa. Ellos también tienen esa participación, pero vamos a ver en qué. Y ahí estaríamos hablando, como bien dice el temario de la Escuela Judicial Electoral, estaríamos hablando de la justicia electoral local. Pero vamos a ver. Entonces vamos a darle la palabra a la persona que levantó su mano. Sí. Muchas gracias, doctor. Buen día a todos. Ya que hizo la recapitulación y antes de pasar a lo de los soples, me quedó una inquietud ahí sobre el recurso de revisión. El recurso de revisión de carácter administrativo que resuelve el instituto, o bueno, los órganos del instituto respecto de actos de inferiores jerárquicos. Sí, sí. Este es un recurso de revisión que ha mencionado, doctor, que pues bueno, pues sería administrativo porque lo resuelve el INE. Sí. Pero luego se habla del recurso de revisión, que bueno, a diferencia del recurso de inconformidad y del juicio de inconformidad, ahí sí tiene inclusive un diferente nombre, ¿no? Y sus fines son totalmente distintos. Juicio de inconformidad y recurso de inconformidad. Efectivamente, pero en el caso del recurso de revisión, hay otro recurso de revisión que es el que procede
respecto de actos, de resoluciones sobre el procedimiento sancionador, por ejemplo, lo que resuelve la Sala Regional Especializada, el acuerdo de desechamiento del instituto, y por ahí hay otro supuesto, nada más que no lo recuerdo. Pero en este caso sí tienen el mismo nombre, pero este segundo recurso de revisión entiendo que es estrictamente jurisdiccional, no tiene nada que ver con Claro que administrativo, sí, pero se quedó el claro mismo que sí. nombre. Sí, y me da gusto que usted lo mencione así, porque quiere decir que le ha quedado muy claro. Cuando se trata, por ejemplo, del recurso de revisión del procedimiento sancionador electoral, el procedimiento especial sancionador electoral, conoce y resuelve en única instancia la sala superior, y sin embargo se habla de recurso, no se habla de un juicio, ¿sí? Se habla de un recurso. Aquí tendríamos, fíjense, a ver, voy a plantearles una cosa, espero que no se vayan a confundir. Mire, un procesalista, así a ultranza, dedicado nada más al proceso, no al proceso electoral, al proceso judicial electoral, a la justicia electoral, sino procesalista, que habla de los procesos. Bueno, me diría, mira, es que la diferencia entre juicio y recurso, sí la hay. Yo voy a la ley de medios y me encuentro que algunos son juicios, son llamados juicios, por ejemplo, juicio de inconformidad, y otros son recursos, recurso de reconsideración. ¿Y qué será? ¿Casualidad que a unos les ponen juicio y a otros recursos? No, no es casualidad, obvio que no. Un juicio normalmente inicia una litis, empieza resolviendo un conflicto. Acuérdate que ayer hablamos de la litis. Tú dices que es tu terreno, yo digo que es el mío, entonces ahí hay un choque de dos intereses contrapuestos. O tú eres el dueño o yo soy el dueño, y eso lo va a decidir el juez. Bien. Cuando se inicia una litis, entonces hablamos de un juicio. Cuando sobre lo resuelto en ese juicio podemos todavía intentar una segunda instancia, por ejemplo, se llama recurso. Esto para hablar en términos generales. Ya claro, si aquí está un procesalista en la audiencia, me diría, espérese, eso tiene muchos huecos y recovecos. Sí, sí, pero no queremos entrar en tanto detalle. Así, de primera instancia, un juicio inicia litis. Y si sobre eso hay una forma de apelarnos, de ir al superior, entonces es un recurso. Incluso también hay recursos en las partes intermedias del procedimiento, pero eso es entrar en mucho detalle. Y donde yo lo veo así clarísimo es en el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, que por cierto los van a estudiar conjuntamente. Va a haber un profesor o profesora que les va a visitar y les va a hablar del juicio de inconformidad, juicio, no recurso, juicio de inconformidad y recurso de reconsideración. Y para decirlo así pronto, porque es contestar nada más la pregunta, que no nos quedemos con la duda, yo decía, el juicio de inconformidad sirve, entre otras cosas, para que partidos políticos, por ejemplo, aduzcan una serie de irregularidades que se han cometido a lo largo del proceso electoral, sobre todo, no únicamente, sobre todo en el día de la jornada electoral y los actos posteriores, el escrutinio, cómputo, esas cosas. Cómputo distrital, cómputo de entidad federativa, de circunscripción, etc. Ahí hubo irregularidades según el partido. Entonces, ese juicio lo podemos interponer solo cuando hubo elecciones. Entonces, si hubo elecciones, yo digo, pues mira, en la casilla fulanita y en la menganita y en la perenganita, yo observé que hubo violencia contra los electores, que se abrió tarde la casilla indebidamente, que se instaló en un lugar diferente al donde estaba programado y todo eso perjudicó la votación. Ya veremos qué decide. Y esto se va a sala regional de cualquiera de las 5 circunscripciones o a la sala superior, dependiendo la elección de que estés hablando. Ya dijimos que la de presidente se va directamente a la sala superior en única instancia. Bueno, ahora, la sala regional, no la superior, porque la superior ya es el órgano de cúpula, lo que diga ahí, como dice la Constitución, artículo 99, única instancia, ya no tienes nada que hacer, ya resolvió,
sala superior, sobre la presidencial. Pero lo que dicen salas regionales, lo que resuelven, sí se puede impugnar. Entonces, Sala Toluca emitió su resolución en un juicio de inconformidad y entonces, ¿qué crees? Esta sí se puede ir en una segunda posibilidad, en el recurso de reconsideración. O sea, vuélveme a considerar. Y entonces, ¿quién conoce y resuelve? Sala superior. O sea, arriba de la Sala Toluca, pues está la Sala superior. El recurso de reconsideración, debo aclarar, sirve para varias cosas, ha ampliado su cobertura. Pero en lo que me está interesando a mí en este momento es que sirve de segunda instancia para un juicio de inconformidad. Ya Sala Toluca me dio una resolución que me afecta. Pues todavía lo intento en recurso de reconsideración. Ahí se llama recurso. Entonces aquí sí entiendo que el primero se llame juicio. Trataba de resolver lo que yo estaba aduciendo de que en esas casillas había habido irregularidades y había que anular toda la votación recibida en casilla. Bueno, como Sala Toluca no resolvió como yo pensaba que debía resolver, me voy en reconsideración y ya se llama recurso, porque ya es una segunda instancia. Ahí queda clarito. Aunque repito, cuando vean recurso de reconsideración van a ver que tiene muchos ángulos de procedencia, pero eso no me interesa, nada más esa segunda instancia. Ahora bien, ahí está muy claro. Pero ¿se acuerdan que hablé del recurso de revisión y el recurso de apelación? A reserva que también lo van a estudiar por separado. Y entonces, ¿qué me encuentro? Que en el recurso de revisión se está iniciando una litis. ¿Te acuerdas mi ejemplo? Que en el distrito de Tapachula se tomó una resolución que luego se va a el Consejo de Tuxtla Gutiérrez, de todo el estado de Chiapas. Entonces, en estricto sentido, si me hacen caso, así como les estoy diciendo, primera instancia, juicio y apelación, recurso, bueno, pues entonces sería juicio de revisión y recurso de apelación. ¿Y por qué no los llama así la Ley General del Sistema de Medios? Ustedes tienen ya la respuesta. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la respuesta? ¿Por qué al recurso de revisión está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y es el único que tiene la calidad de administrativo, no se le da el nombre de juicio, que de acuerdo con lo que yo dije, pues debería ser el juicio? Y sobre lo que se decidiera en ese juicio, pues ya cabría el recurso de apelación, que sí está bien llamado. Pero ¿por qué no lo hace el legislador? ¿Es que le cayó mal la revisión y dijo, no, mejor que sea recurso? Yo creo que no, debe haber una cosa de fondo. Ustedes ya pueden tener la respuesta en la mano. ¿Alguno quiere participar y decirme por qué? ¿Por qué el recurso de revisión no se llama juicio de revisión? Como pasa con el juicio de inconformidad y su segunda parte, el recurso de reconsideración. ¿Por qué? ¿No tienen idea? ¿Quieren que se los diga? Bueno, pues ahí les va. Porque si dijera juicio, no lo podría conocer el Instituto Nacional Electoral, porque no es un órgano de justicia. El instituto no hace justicia, hace elecciones. Entonces sería pues, verdaderamente aberrante llamarle juicio. Es de lo que hemos estado hablando todo el curso. Así es. Sin embargo, el laboral sí se llama así. ¿Sí te das cuenta? Entonces, por eso en estas cosas no se puede poner una barda y decir esto es A y esto es B, esto es blanco y esto es negro. Siempre hay que recordar que hay situaciones especiales. En fin, hay que conectar todo esto como cuando estamos haciendo una instalación eléctrica, porque pues todo cuenta. Bueno, en fin, qué bueno que no se han confundido, porque entonces podría ser que alguien dijera, oiga, esto me va a enloquecer, entonces mejor vuelva a darnos la clase, porque ya no lo entendí nada. No, espérense, no se desesperen, vayamos por partes, ¿verdad? Y van a ver ustedes que todo tiene una lógica. Bien, bueno, ahora
No sé si esto aclara lo que atinadamente planteaba nuestro buen amigo, y qué bueno que hizo ese comentario, porque nos sirvió para un poquito, pues, profundizar y agudizar un poco el ingenio en esto y conectar varias cosas. Pero ahora vámonos al caso de los soples. El libro quinto del estatuto, o voy al libro quinto. A ver, libro quinto, estamos hablando del artículo 369. Entonces, a ver qué pasa en el 369. Es el libro quinto y habla del personal de los OPLE, de los organismos públicos electorales locales. Entonces, todo lo que se refiere a su trabajo, en cuanto a licencias, en cuanto a vacaciones, aguinaldo, todas esas cosas, en cuanto hace a cómo se les contrata, cómo se les convoca, todo lo referente a los soples, está en el libro quinto en todos los artículos que lo integran. A su vez, en artículos posteriores, el estatuto establece el régimen de disciplina de los soples. El procedimiento laboral sancionador local se regula en los artículos 461 a 477. Así, a ver, vamos entonces al 461. Entonces me salto todo esto de cómo se convoca, cómo se contrata, la estructura, los cargos, la ocupación de plazas, todo eso. Pues claro, quien trabaja en un OPLE pues le interesa muchísimo la selección e ingreso, las vías de ingreso al servicio, los requisitos para ingresar. Pues hay gente que tiene interés en prestar sus servicios en un OPLE. Bueno, aquí todos estos artículos pueden ser importantísimos. El reingreso, la reincorporación, luego tenemos promoción, rangos y ascenso. Pues aquí no le gusta un ascenso. Entonces aquí tienes que ver si vas cumpliendo las expectativas y vas logrando hacer una carrera dentro del OPLE. Pero yo estoy buscando el artículo, decíamos, 461. Entonces, déjenme avanzar más, 461, ya estamos muy próximos, 56, 57, 59, 61. Y ahí me encuentro de la disciplina de los OPLE. Y dice que el presente título tiene por objeto establecer las disposiciones que deberán observar los OPLES en los procedimientos laboral sancionador y recurso de inconformidad aplicables a su personal, los cuales serán de observancia obligatoria. Entonces, ¿qué estoy observando? Que así como al nivel federal existe un procedimiento laboral sancionador, también existe un recurso de inconformidad para combatir lo que ahí se resuelva. Al nivel local, al nivel del estado de Michoacán o del estado de Hidalgo, me encuentro que también va a haber un procedimiento laboral sancionador y un recurso de inconformidad. Porque dice el 462, cada OPLE deberá emitir la normativa respecto a la sustanciación y resolución de los procedimientos enunciados. ¿Cuáles son? Pues el laboral sancionador y el recurso de inconformidad, los cuales deberán ajustarse a las reglas establecidas en el libro cuarto del presente estatuto, según corresponda a cada procedimiento. Entonces, a cada OPLE ya constituido, le van a decir, danos la normativa para establecer procedimiento laboral sancionador y inconformidad. O sea, lo que pasa al nivel federal, vamos a tenerlo aquí en el estado de Hidalgo. Y tú señalas la normatividad. Cuidado. Establecer normatividad en esencia, ¿qué será? ¿Función administrativa? Creo que no. ¿Función jurisdiccional?
tampoco no estábamos resolviendo un caso concreto. Entonces, sustancialmente, ¿qué será establecer normas? Pues legislativa. Está diciendo las reglas del juego. Y lo está señalando aquí este artículo del 462. Cada OPLE deberá emitir la normativa respecto a la sustanciación y resolución de los procesos enunciados, de los procedimientos enunciados. Bueno, ahora, nos repite después qué es el procedimiento laboral sancionador, o lo llama, etcétera. Bueno. Ahora bien, a su vez, en artículos posteriores, el estatuto establece el régimen de disciplina de los OPLES. El procedimiento laboral sancionador local se regula en los artículos 461 a 477. El título quinto tiene por objeto establecer las disposiciones que deberán observar los OPLES en los procedimientos laboral sancionador y recurso de revisión. Cada OPLE deberá emitir la normatividad correspondiente. Eso sería una función netamente legislativa, aunque está muy acotada porque no se puede salir de los lineamientos que el mismo estatuto establece. El procedimiento laboral sancionador es de naturaleza laboral y para conocerlo y sustanciarlo y resolverlo se respetarán las garantías de audiencia y legalidad. Entonces ya tenemos ahí una acotación. El OPLE debe cumplir con garantías de audiencia y de legalidad, o sea, lo que hablamos de debido proceso. Y aquí hay una cosa importante. La dirección jurídica del instituto registrará las resoluciones de estos ordenamientos. Los lineamientos que emita la OPLE serán validados por esa dirección. Entonces el OPLE puede ahí decidir, por ejemplo, los tiempos, los calendarios, todo este tipo de cosas, pero todavía está sujeto a que la dirección jurídica del instituto lo valide, lo considere que es correcto. En función de su actividad técnica y operativa, los OPLES pueden instrumentar procedimientos conciliadores. Esto lo hay también a nivel federal. Hay la posibilidad, como pasa en los partidos políticos, de tener mecanismos de conciliación, que es el espíritu del derecho laboral en general. Se hablaba, ¿se acuerdan ustedes?, de conciliación y arbitraje. O sea, antes de tomar una decisión en materia laboral, veamos si las partes se pueden conciliar. En los partidos políticos se exige por la Ley General del Sistema de Partidos Políticos que tengan procedimientos de conciliación. A lo mejor ahí se resuelven las diferencias entre los mismos miembros de un partido. Bueno, pues aquí también, tanto al nivel federal como al nivel local, existen procedimientos conciliadores, nada más con una aclaración, dice, esto no procede en materia de hostigamiento y o acoso sexual. Cuando algún servidor o servidora del instituto está en una situación de hostigamiento y acoso sexual, ya no cabe intentar mecanismos de conciliación. Esto lo establece el 467, es muy claro. Dice aquí, de la conciliación de conflictos laborales. El proceso de conciliación es aquel mediante el cual se dirimen de forma voluntaria los conflictos entre el personal del OPLE con el objeto de lograr un acuerdo y obligarse a hacer cesar las conductas que dieron origen al mismo. Ya nos va diciendo muchas otras cosas más, pero luego al final dice, en las denuncias que sean materia de hostigamiento y o acoso sexual, en ningún caso procederá la conciliación como vía de solución al conflicto. Sí, esa situación es tan delicada y tan grave que ahí ya no cabe que intentemos un procedimiento de conciliación. Señala precisamente los parámetros también que deben observarse en el caso antes señalado, el 468. Nos dice qué debemos hacer en caso de que esto ocurra. Y ahí pues vemos que es mucho más severo. El artículo 469, la autoridad instructora será la designada por el órgano superior de dirección de los OPLES y la resolutora
la Secretaría Ejecutiva. ¿Se acuerdan que en el procedimiento laboral tenemos una autoridad que instruye, que instrumenta el expediente y otra que resuelve? También al nivel local se da. La instructora la va a designar la normatividad que el OPLE nos dio y la resolutora será la Secretaría Ejecutiva del OPLE. Entonces replica el sistema federal. La actuación de estas autoridades observarán los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y los de congruencia, exhaustividad, justicia y equidad. Estos primeros principios son constitucionales para toda la materia electoral. Estos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Y los últimos, los de congruencia, exhaustividad, justicia y equidad, son principios procesales que deben privar en cualquier proceso de materia jurídica, sea laboral, sea fiscal, sea agrario, sea civil, mercantil, de cualquier naturaleza que sea el proceso jurisdiccional, debe observar esos principios. Y las sanciones que se pueden aplicar son amonestación, suspensión, sanción pecuniaria y o destitución, pues igual que en la federal, ¿sí? Desde una llamada de atención severa hasta, pues francamente, una destitución. El recurso de inconformidad local, o sea que entonces hay un recurso para el nivel federal, que ya lo estudiamos, y ahora un recurso de inconformidad, pero explica explícitamente en una entidad federativa. Se regula en los artículos 478 y 479. El 478 da la definición y el interés jurídico del promovente. Y el 479, las resoluciones pueden revocar, modificar o confirmar las resoluciones impugnadas, lo que siempre sucede en una apelación. Yo les decía, ¿para qué voy a apelar? Pues para que la autoridad superior reconsidere mi caso. Y hay tres opciones. Confirma, me fue muy mal. Modifica, a lo mejor me convino, no fue tan severo. O lo mejor, revoca, yo tenía razón, era injusta esa resolución. Nota, en las entidades federativas se replica el sistema federal, como lo hemos visto, respecto a que los tribunales electorales locales puedan conocer y resolver las impugnaciones en materia laboral que previamente haya resuelto los soples correspondientes. Entonces yo puedo acudir, por ejemplo, en Coahuila, ya que una vez que el OPLE me decidió, pues puedo acudir al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y si veo su ley de medios, ahí hay un juicio laboral igual que hay en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y el Estado de Coahuila puede decidir sobre ese particular, pero ya en sede jurisdiccional. Y entonces se cumple el principio de que todo acto que resuelva en una controversia una autoridad administrativa tiene opción de combatirse ante autoridad jurisdiccional. Entonces se replica el sistema federal en el sistema local. Y ahora, pues algunos ejemplos de estos medios impugnativos. A ver, yo te recomiendo, esto ya es pues una recomendación porque ya el tiempo no nos permitiría ahondar en específico en esta situación, pero a guisa de ejemplos, te recomiendo ese recurso de revisión del Instituto Nacional Electoral en la resolución de la Junta General Ejecutiva del INE en un recurso de revisión. Y también el recurso de inconformidad, resolución de la Junta General Ejecutiva en recurso de inconformidad, y ahí está el expediente. Si tú buscas estos dos expedientes y los ves,
verás que son muy interesantes realmente y donde vas a ver todo esto de la probanza, de la argumentación. Es todo un procedimiento igual que se sigue en un proceso ante autoridad jurisdiccional. Entonces recomiendo estos. Claro, puedes encontrar muchos otros ejemplos en línea, pero bueno, estos me parecieron interesantes, me parecieron muy ejemplificativos y además muy recientes. Ambos son de este año. Entonces estamos hablando de casos cercanos. Creo que pueden interesarles. Y esto ya como un ejercicio que no podemos agotar aquí porque el estudio de estos expedientes nos llevaría pues, cerca de 40, 50 minutos mínimo y que ya no los contamos. Y entonces, bueno, pues las conclusiones son en el sentido de que independientemente de la naturaleza jurídica de la autoridad, que sea administrativa o que sea judicial o jurisdiccional, en el caso de la materia electoral, sus funciones deben ser valoradas sustancialmente por su función, por en sí la función. En consecuencia, la autoridad electoral administrativa tiene a veces asignada por ley algunas funciones esencialmente jurisdiccionales y así también la autoridad electoral jurisdiccional tiene otras que son esencialmente administrativas, como por ejemplo cuando determina qué personas van a integrar la ponencia de un o de una magistrada. Pues es un acto administrativo que sin embargo está en manos de una autoridad judicial. Pero eso no tiene nada de litis. Ahí no hay litis, ahí simplemente hay una determinación de nombramiento de ponencia. ¿Quiénes van a integrar esa ponencia? Entonces sí, se pueden dar actos que son administrativos en una autoridad jurisdiccional o al revés, actos que son eminentemente jurisdiccionales y que sin embargo corresponden a una autoridad administrativa, como cuando el INE pues resuelve en un recurso de revisión. El recurso de revisión es el procedimiento sancionador, la de responsabilidades de servidores y servidoras del instituto, el procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad son medios impugnativos que deben ser resueltos por una autoridad administrativa, aunque sean esencialmente de naturaleza jurisdiccional, igual que los procedimientos administrativo ordinario y especial que tienen una naturaleza jurídica específica, ya sea en sede administrativa o en ambas sedes, administrativa y jurisdiccional respectivamente. Lo que ayer decíamos a consecuencia de una pregunta muy atinada que se hizo casi al final de la sesión sobre el PES. Los soples desempeñan un papel importante cuando deben fijar, con la validación, claro, de la dirección jurídica del INE, los lineamientos para desarrollar la justicia laboral local. Y no tienen muchas posibilidades de movimiento porque tienen que acotarse a lo que señala el mismo estatuto y cumplir con los principios que ya observamos, exhaustividad, certeza, esos son eh, principios procesales en general. Y los clásicos de la función eh, electoral, que son la máxima publicidad, la certeza y demás. 5. Tanto al nivel federal como en el local, lo resuelto en funciones materialmente jurisdiccionales por una autoridad administrativa electoral puede ser impugnado ante la autoridad jurisdiccional electoral que corresponda. Si es a nivel federal, pues la sala regional o la sala superior, si es el caso. Y si es local, pues el tribunal local de la entidad federativa del que estemos hablando. Se concluye que la participación del instituto y de los OPLES en materia de conocimiento y resolución de diferentes tipos de procedimientos impugnativos constituye una parte esencial del sistema integral de justicia en materia electoral, independientemente de lo acotado de sus atribuciones respectivas. O sea, el instituto y los OPLES tienen funciones eminentemente jurisdiccionales, pero muy acotadas, o sea, muy concretas, muy específicas. No tiene, por ejemplo, como el tribunal electoral que puede actuar en plena jurisdicción, ¿sí?
no tiene toda esa capacidad jurisdiccional que obviamente se le entrega al órgano que sí debe hacer justicia, que es el tribunal en cada una de sus salas integrantes. Y ahí termina esta presentación. Ahí nada más está pues la lámina que dice que esto hagas un buen uso de él, no lo vayas a ir a andar vendiendo en las estaciones del metro y esas cosas. Pero como no lo vas a hacer y si lo vas a utilizar, te puede ser útil en algún sentido, obvio que va a llegar a tu disposición. Y qué bueno que entre nosotros está el doctor Alejandro Camacho, porque le pedimos encarecidamente que este material sí se haga llegar a nuestros amigos del grupo como material de apoyo. Entonces, mi obligación en ese sentido, pues será enviárselo a la persona que usted me designe para que lo haga llegar, ¿verdad? Para no molestarlo, obviamente, a usted en la logística, pero que usted disponga a quién debemos entregarlo, hacerlo llegar para que pues llegue entre hoy y mañana a sus dispositivos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esa bonomía y visto bueno del doctor Camacho, si ustedes me permiten, pues vamos a dejar de compartir. Y entonces, con la venia de la maestra, de nuestra directora de capacitación y del doctor Camacho, estos dos directivos, pues vamos a ver si hay preguntas o comentarios que quieran hacer, pues con mucho gusto los satisfacemos. De no ser el caso, pues ya la sesión podría terminar, aunque nos faltan 14 minutos que van a sentir siempre como ausencia, ¿verdad? Nos faltaron 14 minutos de explicación, pero pues agotamos ya la agenda. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Parece que mientras se animan, doctor, si es tan amable de mandarme la presentación a mi correo y yo con todo gusto la remito a los compañeros de capacitación del Senado. Como usted nos indique. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted, doctor, por tomarse esa molestia. Con mucho gusto se los envío a su correo. Manuel Figueroa levantó la mano. Adelante. Sí, don Víctor Manuel. A ver, don Víctor, lo escuchamos con mucha atención. Doctor, para agradecerle su clase, es decir, su cátedra, es impresionante su conocimiento, le felicito, bueno, usted ya se le conoce en el medio y qué bueno que tuvo la oportunidad de tener su clase muy clara, cosas que uno traía por ahí revueltas se aclaran y bueno, en lo particular le agradezco mucho. No tiene por qué, al contrario, para mí ha sido un gran honor que se me tome en cuenta en este proyecto, que para la Escuela Judicial Electoral es muy importante, pero también para todos nosotros, es decir, ese acercamiento institucional entre nuestro Senado de la República, ya les dije, porque yo siento que es mío, es tuyo, es de todos, es el Senado de nuestro país, y algo también tan caro como es el Tribunal Electoral, tan querido, tan respetado por la ciudadanía, pues qué bueno que hay ese acercamiento institucional que da oportunidad a que podamos abrir estos foros de reflexión. Qué bueno que tengamos ese afán y ahí la capacitación externa y todo lo que implica el Centro de Capacitación y Formación del Senado, pues está haciendo una labor verdaderamente titánica porque no es tan sencillo formar estos diplomados, darles temática, designar los ponentes, preparar materiales. Esa es una labor de romanos, pero es muy eficiente, muy efectiva y muy provechosa, yo siento. No solamente para ustedes que toman los cursos, los diplomados, en fin, sino también para nosotros como docentes, porque nos acercan a las instituciones y a las personas que en ellas sirven. Pero por ahí alguien levantó su mano, nada más que ya no pude apreciar quién era. Doctor, para sí. dar la bienvenida y ceder el uso de la voz a la maestra Cintia Murrieta. Muy bienvenida. Hola, Sí. doctor, ¿cómo está? Gracias, Alejandro Camacho. Siempre es un gusto saludarlos, pero yo estoy muy agradecida y estoy muy contenta de darle este agradecimiento al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Siempre es un honor trabajar y recibir información, experiencia de alguien con el currículum del doctor
que ha tenido, pues, por su paso profesional. Esta parte de darnos su experiencia en el Senado de la República es invaluable, y yo le quiero decir que aquí tengo su reconocimiento por su participación como ponente en el Diplomado de Derecho Procesal Electoral con el tema facultades materialmente jurisdiccionales del Instituto Nacional Electoral y de los soples. Momento oportuno para hablar de este tema en el Senado, para tener estos elementos, y pues aquí está firmado por el doctor Ricardo Monreal, se lo vamos a hacer llegar, le vamos a pedir al doctor Camacho que nos ayude a entregárselo, igual que a nuestros otros ponentes. Me va a dar mucho gusto que en otra ocasión, doctor Pérez de los Reyes, nos pudiera acompañar de manera presencial, porque queremos seguir trabajando en este tema. Todavía hay mucha tela donde cortar en materia electoral, así es que seguiremos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haciendo otros cursos, otros seminarios, otro intercambio de ideas, para que nosotros en el Senado hagamos nuestra labor, pero la hagamos muy bien, informados sobre todo. Así es que le doy las gracias al tribunal, le doy las gracias al doctor Pérez de los Reyes. Esta es su casa, porque esta es la casa de todos los mexicanos, así como lo dijo. Mil gracias, señora directora, mis respetos y cariño. Me impresiona la firma que lleva de personas tan destacadas y tan conocidas en nuestro ambiente nacional. Todo eso me abruma, de manera que sí, yo voy a procurar recibir eso, ¿verdad?, de manos del doctor Camacho, y me lo tienen que entregar, si no yo les mando a mis abogados, ¿cómo creen? No me pierdo ese reconocimiento. Ya viste, Alejandro, Sí, por favor, mis respetos y cariño a todas las personas involucradas a esto. Doctor. Y desde luego, también, pues, mi reconocimiento a las personas que integraron el grupo, por su paciencia, por su afán de involucrarse en esta situación. Quiero también agradecer a sus colaboradores, señora directora, que de ayer tuvieron la mar de atenciones. Quedé muy complacido. Realmente mi visita al recinto del Senado fue muy, muy, muy agradable. Sí, me llenó de satisfacción y de gusto. Entonces, quiero así hacerle observar eso, que fueron sus colaboradores la mar de amables. Entonces, pues, el doctor Camacho, si usted ya no tiene inconveniente, podemos dar por cerrada la sesión, mandando desde aquí un abrazo muy fuerte, muy cariñoso a todos y a todas las personas que aquí se encuentran. Claro que sí, le agradecemos y despedimos a la maestra Cintia Muchas Murrieta. Gracias a todas, a todos. Que tengan buena tarde. Al doctor Pérez de los Reyes, muchas gracias, doctor, a todas y a todos. Les pediría mucho, por favor, si podemos abrir el micrófono y damos un fuerte aplauso al doctor Pérez de los Reyes. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Mil gracias, cuídense mucho. Gracias a todas y a todos, muy buenas tardes. Y nos vemos con el magistrado Ceballos Daza. Muy buen día.